Revelado, un increíble descubrimiento en el tribunal cambia todo cuando el juez se levanta. Solo Miguel sintió un nudo en el estómago mientras se sentaba en la sala del tribunal. El ambiente pesaba como una losa sobre sus hombros. La acusación de fraude se cernía sobre él como una sombra oscura, empeñada en borrar todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Era un buen hombre, padre de familia y trabajador honesto, pero la vida le había jugado una mala pasada. Cada latido de su corazón resonaba con la incertidumbre de lo que se avecinaba. Su madre, enferma de cáncer, lloraba en casa mientras su esposa, desesperada tras haber abandonado su carrera para apoyarlo, empezaba a perder la fe. La presión lo envolvía, un torrente de emociones que lo llevaban al borde del abismo, pero lo que más dolía era la mirada de sus vecinos, amigos de toda la vida, con los rostros marcados por la preocupación. Ellos sabían que Miguel era inocente, y, sin embargo, los murmullos de la sala estaban llenos de suspicacia. Esa mañana, una comunidad unida estaba afuera, llevando comida y cariño, y su padre, un inmigrante que había llegado con sueños y luchas, se sentaba a su lado, recordándole que la dignidad es lo único que realmente importa. No estás solo, hijo, le decía con voz entrecortada, la lucha por la verdad siempre vale la pena. Un viejo amigo de la infancia apareció justo antes del juicio, un rostro familiar entre la multitud. Miguel, ¿estás listo para esto?, le preguntó. La pregunta lo golpeó como un balde de agua fría. Miguel sabía que debía luchar, pero las tentaciones de aceptar un acuerdo corrupto para salir de la situación eran tentadoras. Cargaba las esperanzas de su gente, pero también la carga de un posible fracaso que podría destruirlos a todos. Mientras el juicio avanzaba, la sala se llenó de murmullos y miradas ansiosas. En el momento más tenso, el abogado de la acusación presentó las pruebas, lanzando un golpe bajo al corazón de quienes habían venido a apoyarlo. La desesperanza llenó el aire y el silencio era abrumador. Pero, de repente, el juez se levantó con una mirada que sorprendió a todos. Era un hombre rígido, pero su voz, aunque fuerte, parecía cargada de historia. Yo también soy un inmigrante, reveló, y un escalofrío recorrió la sala. Las miradas de los presentes se encontraban atónitas. La revelación rompió el silencio, como si un rayo hubiera iluminado la oscuridad. Miguel, atrapado entre la sorpresa y la esperanza, sintió que la lucha podría tener un nuevo significado. El juez continuó, compartiendo su historia de superación y dignidad en medio de la adversidad. Esto no es solo un juicio, dijo con firmeza, es un recordatorio de que todos merecemos ser escuchados. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el juez hablaba, Miguel sintió el amor y la solidaridad de su comunidad envolviéndolo. La conexión vibrante en el aire era palpable. Pero, justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto y los corazones latían fuertemente, la sala se llenó de una incertidumbre aterradora. ¿Sería suficiente esta revelación para cambiar el rumbo de la justicia? ¿Comprendería el juez que la dignidad humana es lo que realmente importa? La pregunta resonó en el aire, dejando un silencio en el que el destino de Miguel pendía de un hilo. El murmullo en la sala parecía cobrar vida, resonando en los oídos de Miguel como un tambor lejano. Sus ojos se encontraron con los de su esposa, Ana, quien sostenía un pañuelo en la mano, sus ojos brillantes entre las lágrimas que amenazaban con caer. El corazón de Miguel se aceleró y, en ese instante, comprendió que no solo estaba luchando por su propia inocencia, sino también por el futuro de su familia y la fe de toda una comunidad. El juez, aún de pie, como un faro en medio de la tormenta,
continuó hablando. Su rostro transmitía una mezcla de firmeza y empatía, haciendo que cada palabra se sintiera como un abrazo transformador. En este país, cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y cada historia merece ser escuchada. La justicia no es un privilegio, es un derecho. Sus palabras resonaron en el alma de Miguel, llenándolo de un fuego renovado. Sin embargo, la realidad del juicio seguía presente. Mientras el juez se dirigía a los jurados, la batalla apenas comenzaba. Miguel podía sentir su estómago retorcerse nuevamente. Las imágenes de su madre enferma, de su padre cansado, de Ana al borde de la desesperación, lo envolvían. ¿Y si todo esto no terminaba bien? Un súbito miedo lo rodeó como un abrazo frío. Luego, el abogado de la defensa se levantó, con una calma que contrastaba con la tormenta que Miguel sentía dentro de él. Su señoría, confiamos en que el pasado del acusado no sea un velo que oscurezca su vida actual. Miguel Pérez ha trabajado incansablemente por su familia y su comunidad. En lugar de buscar culpables en las sombras, debemos mirar la luz que él ha traído. Mientras el abogado continuaba, Miguel sintió que el peso del mundo se deslizaba poco a poco de sus hombros. Aquellas palabras, su declaración de fe, eran un testimonio no solo de su inocencia, sino de la lucha diaria de cada persona en su comunidad. Cada sacrificio, cada lágrima, resonaba en el eco de las palabras. El ambiente en la sala se transformó. El murmullo se tornó en murmullos de apoyo, como un susurro que atravesaba un desierto. La gente comenzaba a levantarse, sus ojos fijos en Miguel. Qué bonito era ver a sus amigos alzando carteles, algunos sosteniendo banderas pequeñas que decían justicia para Miguel, pero todo cambió en un instante. Un ruido sordo interrumpió la atmósfera cargada de esperanza, una puerta se abrió de golpe. Un hombre, vestido con un abrigo oscuro, entró con determinación. Todos giraron la cabeza, y el silencio volvió a invadir el ambiente. Miguel no podía creer lo que veía. ¿Era el hombre responsable de la acusación? ¿Por qué estaba aquí ahora? El nuevo visitante avanzó hacia el juez y, con un gesto autoritario, comenzó a murmurar. La tensión regresó de inmediato, el aire se volvió denso, y cada corazón en la sala latía al unísono. Era claro que el momento decisivo se acercaba. La mirada del juez se congeló, y en sus ojos se podía vislumbrar un cambio profundo. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa esto? Se cuestionó. La batalla no había terminado, la oscuridad acechaba, aún más fuerte que antes. ¿Podría su lucha por la verdad aguantar el embate de lo inesperado? ¿Tendría el valor de mantenerse en pie mientras el destino de su vida se debatía ante sus ojos? El juicio acababa de elevar su intensidad, y una nueva amenaza se cernía sobre él, dejando una pregunta candente. ¿Qué secretos saldrían a la luz a partir de ese momento? El ruido de la puerta aún resonaba en la sala, como un eco en la mente de Miguel. Sus ojos se fijaron en el hombre del abrigo oscuro, quien parecía tener una autoridad que congelaba la entrada. ¿Quién era? La mirada fija de todo el tribunal se centraba en él, tensionando el ambiente como si se tratara de una cuerda lista para romperse. El juez, al ver al nuevo visitante, frunció el ceño. Hubo un instante de silencio absoluto, como si el tiempo mismo se detuviera. Finalmente, el juez tomó una decisión. Señor, debe explicarse. La voz firme de autoridad resonó por la sala, desbordando la inquietud entre los asistentes. Vengo a aportar evidencia que cambiará el rumbo de este juicio, dijo el hombre con un tono seguro, casi desafiante. Miguel sintió que su corazón se detenía. ¿Qué tipo de evidencia? Se preguntó, mientras un frío sudor comenzaba a empaparlo. La esperanza y el miedo se entremezclaban en su interior como dos ríos a punto de desbordarse. El hombre, ahora al centro de todas las miradas, sacó un pequeño paquete de su abrigo y se lo entregó al juez. Este lo desató con cuidado, revelando documentos que emitían un aroma a misterio.
El murmullo en la sala creció de nuevo, como un fuego avivándose a la sombra del misterio que se revelaba. Estos son registros de la verdadera fuente de la acusación, un informe que no debería haber salido a la luz, explicó el hombre. Miguel Pérez no está solo en esto, hay otros involucrados, secretos que han permanecido ocultos demasiado tiempo. Las palabras se desplomaron sobre Miguel como un manto pesado. ¿Qué secretos?, murmuró Ana, y Miguel pudo ver la confusión en su rostro. El abogado en defensa se acercó, cuestionando al hombre. ¿Quién le envió? ¿Por qué traes esto ahora? A veces, es difícil hablar de lo que uno ha visto. Pero a veces, la verdad te empuja a actuar. El rostro del hombre se mantuvo impasible, pero en sus ojos había un fuego, una determinación que Miguel nunca había visto en ningún testigo antes. La atención en la sala se volvió palpable. Cada persona contenía la respiración, y Miguel sintió que el tiempo se estiraba, cada segundo, una eternidad. La incertidumbre lo acorralaba. Si alguien más estaba implicado, ¿quién más iba a salir arrastrado por este torbellino de mentiras? El juez, con voz autoritaria, pronunció: «Señor, llame a la siguiente persona a declarar, y que cada palabra se grabe». Las palabras sonaron como un gong, y Miguel se aferró al respaldo de su asiento, una mezcla de miedo y esperanza chisporroteando en su corazón. Un nuevo testigo avanzó hacia el estrado, un rostro familiar que hizo que el mundo de Miguel se tambaleara. Su propio hermano, Pedro, quien había estado ausente durante todo el proceso, tomó el lugar que le correspondía. Sus ojos, llenos de dolor y lealtad, se encontraron con los de Miguel. «Pedro», apenas logró susurrar Miguel. «¿Por qué estás aquí?». Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, su hermano habló. «He esperado el momento justo para contar la verdad». La sala estalló en murmullos, nadie se atrevía a respirar, la revelación estaba a punto de arrojar luz sobre un secreto turbio y espinoso. La conexión entre ellos dos resonaba en el aire tenso de la sala, cada latido del corazón de Miguel resonando como un tambor de guerra. Cuando Pedro comenzó a hablar, cada palabra parecía añadiendo peso a la balanza de la justicia. ¿Qué habría escondido? ¿Cómo impactaría esto en la lucha de su hermano? Miguel no podía imaginar las repercusiones, una ola de ansiedad lo envolvió. Justo cuando la verdad parecía salir a la superficie, una mano familiar surgió de la multitud. Alcanzando hacia adelante, Ana gritó: «No, no lo hagas, Pedro». Los ojos de todos se volvieron hacia ella en un instante de suspenso junto con la pregunta que comenzó a temblar en el aire: ¿qué más podían esconder? La sala, que había vibrado con un aire de esperanza, ahora estaba envuelta en la confusión. La batalla de Miguel por su vida estaba lejos de haber terminado. El juego de la verdad apenas comenzaba a revelarse, dejando a todos, incluido Miguel, ansiosos por conocer el desenlace de este tormentoso drama familiar. ¿Qué más vendría a la luz? El silencio, tenso y cortante, se instaló en el tribunal mientras todos aguardaban la reacción de Pedro. La expresión en su rostro se debatía entre la determinación y el temor. Miguel, sintiendo cómo la respiración le fallaba, trató de encontrar en sus ojos alguna señal de lo que estaba a punto de revelar. La incredulidad se mezclaba con el clamor interno de su corazón: ¿qué era lo tan terrible que su hermano se había estado guardando? «Pedro, por favor», imploró Miguel, con una voz apenas audible, pero cada palabra estaba impregnada de desesperación. Pero su hermano no respondía. En cambio, sus ojos se fijaron en Ana. La vulnerabilidad que emanaba de él era palpable. «Tienes que decirlo. La verdad necesita salir, ya no puedes esconderte más», insistió Ana, con una intensidad en su voz que resonó en toda la sala. Su rostro dejaba ver la fragilidad de una amistad que había sido abrazada por la desconfianza. El juez, observando la escena, se inclinó hacia adelante, como si cada palabra pudiera ser una pieza crucial del rompecabezas que buscaba resolver. «Está bien», finalmente suspiró Pedro, y todos en la sala contuvieron la respiración.
Lo que voy a contarles va a cambiarlo todo. Miró a Miguel, su propio hermano, como si hubiera una fuerte corriente entre ellos, un lazo que podían sentir a pesar de la distancia y de los secretos. No solo tengo información sobre lo que ha pasado, también he estado involucrado. De formas en que nunca quise estar. Los murmullos aumentaron tras estas palabras, resonando por las paredes del tribunal como ondas de choque. La tensión crecía, y la necesidad de respuesta se hacía más apremiante. ¿Involucrado en qué?, preguntó el abogado de la defensa, a quien el giro de los acontecimientos había sorprendido por completo. Fui parte de la decisión inicial que dio pie a todo este caos. Me dejé llevar por la promesa de recompensas y ahora estoy aquí para corregir mi error. Pero hay algo más que necesito que todos sepan. La voz de Pedro tembló, cargada de emociones que no podía controlar. ¿Qué más? Miguel, cada vez más angustiado, sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Lo que su hermano decía era una bomba, y él temía por lo que podría venir después. Hay un testeos que fabricaron las pruebas en tu contra, fui cómplice. Pedro sostuvo la mirada de Miguel, un silencio estruendoso les envolvió. Una vez que me di cuenta, intenté dar marcha atrás, pero eso solo llevó a más mentiras. Ana, al ver la culpa brillar en los ojos de su amigo, dio un paso adelante. No. Esto no debería estar sucediendo así. Necesitamos todo lo que puedas contar, Pedro. Cada detalle. Cuanto más se revele, más cerca estaremos de la verdad. No podemos dejar que este juicio termine en injusticia. De repente, la atmósfera de la sala se agitó. Las emociones eran una tormenta. Ángela se volvió hacia el juez, que permanecía en su asiento, observando la escena con atención y asombro. Luego, inesperadamente, el juez se levantó de su silla, rompiendo el equilibrio del dramatismo. Señor, estoy ordenando un receso de inmediato. Necesitamos un momento de claridad y de reflexión. Este caso ha tomado un giro inesperado, y cada palabra es de vital importancia en los eventos que se avecinan. La impresión en los rostros de todos era de incredulidad. ¿Qué implicaciones tendría esto para Miguel? ¿Podría todavía tener esperanza en medio de esta revelación abrumadora? Mientras el juez daba instrucciones al oficial de hacer un receso, Miguel sintió una mezcla de alivio y agitación. Los secretos que salían a la luz podrían convertirse en su salvación, pero también amenazaban con desmoronar todo lo que había creído sobre su familia. Pedro, susurró Miguel, ¿partiste de algún sacrificio que no comprendo? La pregunta aplastó la sala en silencio. Nadie se atrevía a romper ese momento, pero todo el mundo en el tribunal sabía que el desenlace de este juicio apenas comenzaba a tomar forma y las respuestas que todos buscaban aún estaban lejos de ser reveladas. Miguel sintió un escalofrío al pensar en las posibles consecuencias de las decisiones que tomaran. Una verdad profunda estaba a la vuelta de la esquina, pero el costo de esa verdad podría ser más elevado de lo que nadie imaginaba. ¿Realmente estaba preparado para lo que vendría a continuación? El receso llegó como un alivio inmediato, pero no se sentía como un descanso real. Más bien, era una pausa en medio de la tormenta, donde los pensamientos revoloteaban en las mentes de los presentes como aves frenéticas. Miguel, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, se buscó a sí mismo en aquel caos. ¿Qué sucedería con su vida ahora que sabía que su hermano había estado involucrado en todo? El dolor de esa traición lo atravesó como una lanza, y solo podía mirar a Pedro, atrapado en su propia guerra interna. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué no me dijiste lo que sabías desde el principio? Las palabras salieron de sus labios con un peso que parecía aplastarlo. Su hermano bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Miguel podía ver la batalla en su rostro, la lucha entre la culpa y la desesperación. No sabía cómo decírtelo, murmuró Pedro, su voz quebrada. No quería perderte. Te fallé. ¿Perderme? ¿Y qué hay de la verdad?
¿Acaso vale menos que nuestra relación? Me metiste en un lío del que no sé si podré salir. Miguel se sintió un completo extraño en su propia piel, la desconfianza y el dolor antes compartidos, ahora transformados en una insatisfacción amarga. El silencio del tribunal se hizo más presente. Cada poco ruido externo se volvía un eco en el corazón de Miguel. La gente murmuraba a su alrededor, pero no escuchaba. Solo podía pensar en lo que venía, en el futuro incierto que se cernía sobre él como una sombra. Ana se acercó, sus ojos llenos de preocupación. Miguel, por favor, escucha. Esto puede ser la oportunidad que necesitamos. Si Pedro está dispuesto a hablar, tal vez podamos demostrar tu inocencia. Miguel la miró, y la mezcla de esperanza y miedo en su corazón chisporroteó como un viejo fuego que resurgía. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si la verdad no cambia nada? Ana le tomó la mano, su abrazo tenía la fuerza de una promesa. La verdad siempre tiene poder. Y debemos luchar por eso. No solo por ti, sino por todos nosotros. Esta historia se construye en base a lo que hacemos en esta sala. Las palabras de Ana resonaron en su mente, una chispa de determinación se encendió. Se volvió hacia Pedro, quien aún estaba reacio a mirar hacia arriba. Si vas a contar todo, entonces hazlo bien. Necesitamos cada detalle, cada nombre. ¿Cuál es el siguiente paso? Pedro tragó, su rostro lleno de conflicto. Hay más en juego de lo que crees. Aún hay personas que están dispuestas a hacer lo que sea para proteger sus secretos. Si hablo, podría haber repercusiones, no solo para mí, sino para todos los que están dentro de esto. Miguel sintió que la angustia crecía en su pecho. Pensó en su madre, en todo lo que había sacrificado para mantener a su familia unida. ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar, Pedro? La pregunta colgó en el aire como un eco. Pedro finalmente alzó la vista, sus ojos, antes llenos de miedo, ahora mostraban una chispa de valor. Estoy dispuesto a todo. Esto va más allá de mí. Necesito redimirme, dijo con firmeza. Justo entonces, el sonido del golpe del martillo del juez rompió la atmósfera de tensión. Todos se giraron hacia el estrado, y el juez, con un semblante serio, fijó su mirada en la sala. El tribunal se reanuda. Es momento de escuchar la verdad. El aliento de Miguel se detuvo. En ese instante, supo que podía ser el comienzo de una nueva vida o el final de todo lo que había conocido. Mientras el secreto de Pedro se deslizaba hacia la superficie, todo su ser temía por la magnitud de la verdad que estaba a punto de ser revelada. A veces, al buscar la verdad, desenterramos nuestro peor miedo, pensó Miguel, mientras la incertidumbre parecía envolverlo por completo. La mente le daba vuelta a la siguiente pregunta: ¿aguantarían el peso de los secretos que querrían salir a la luz? Si lo hacían, nada sería igual. El momento estaba aquí. ¿Sería la verdad su liberación o su condena? Las respuestas estaban a punto de provocar un terremoto en sus vidas. El silencio se volvió denso, casi tangible, mientras el juez revisaba documentos en su mesa. Las miradas se centraron en Pedro, que se había convertido en el epicentro de un drama que podía cambiarlo todo. Miguel tragó saliva, el sabor a metal en su boca le recordaba lo que verdaderamente estaba en juego. Comencemos de nuevo, dijo el juez, alzando la mirada con autoridad. ¿Es usted, Pedro González, dispuesto a testificar en este tribunal? Su testimonio puede tener profundas repercusiones. Miguel sintió que su corazón latía en perfecta armonía con el tic-tac del reloj de la sala. Las palabras se acomodaron en la garganta de Pedro, temblando como hojas en un día de viento. Sí, estoy dispuesto, murmuró, pero su voz se apagó bajo la presión de todas las miradas. Premeditado o no, decidir exponerme, es un acto de valentía, continuó Pedro, su voz finalmente resonando con más fuerza, mezclando temor y resolución. Necesito que todos sepan la verdad. Lo que está en juego es mayor de lo que pensé.
No solo se trata de mí o de Miguel. Hay otras vidas que están en peligro. Un murmullo de inquietud recorrió la sala. Ana apretó la mano de Miguel con fuerza, como si compartieran el mismo latido. Él podía sentir el impulso de su valentía y decidió arriesgarse a buscarla también. Pedro, habla. Era parte de algo más grande. Un grupo que se alimentaba del miedo y los secretos de las personas, confesó Pedro, sus ojos errantes en la sala, buscando apoyo, buscando comprensión. Y no supe cómo salir de eso. Creí que podía protegerte, Miguel, pero ahora veo que te he metido en esto. La atmósfera se tornó densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. En realidad, hay un nombre que todos merecen conocer. Alguien que está detrás de todo esto, alguien que ha manipulado muchas vidas. Fue entonces cuando el timbre del teléfono móvil de un asistente sonó, rompiendo la gravedad del momento. Todos giraron la cabeza hacia la fuente del ruido. Fue Tempestad, la abogada opositora, quien se levantó súbitamente y dio un golpe en la mesa. Protesto. No estamos aquí para especulaciones. Está tratando de desviar la atención de su culpabilidad. Miguel sintió como el hilo de su esperanza se tensaba. ¿Podría Pedro sostenerse ante esa presión? La verdad no es un juego, es nuestra única salida. Tienes que confiar en que esto es más grande que nosotros, le dijo en voz baja, tratando de inyectarle fuerza. ¿Y qué pasará si él habla? La voz de Tempestad cortó el aire como un cuchillo. ¿Qué pasa si solo está acumulando más mentiras? Sus palabras resonaron en la sala. Miguel sintió un frío calar en la piel. La sombra de la desconfianza se cernía sobre ellos como una nube. Pedro, sintiéndose en la cuerda floja, respiró hondo, su mirada se dirigió al juez. Sé que hay un riesgo. Pero tengo que decirlo. El nombre que importa es un murmuro de la sala interrumpió el momento, la tensión era palpable. Miguel se encogió de hombros, el sudor le perlaba la frente. David Montalvo, finalmente pronunció Pedro, y su voz resonó como un trueno. Todos los rostros se quedaron paralizados, como si un rayo hubiera caído. Miguel sintió que el mundo se detuvo. No podía creer lo que había escuchado. La revelación era un arma de doble filo, podía liberarlos o destruirlos. David Montalvo, pregunta el juez con incredulidad, levantando una ceja. La sala se llenó de murmullos, el eco del nombre caía pesadamente sobre ellos. Miguel, aturdido, luchaba por procesar lo que significaba. El nombre provocaba un temblor en su interior. ¿Qué implicaciones tiene eso?, se preguntó, su mente corriendo a 1.000.000 kilómetros por hora. Pedro ascendió en su narración, y con cada palabra, la tela de aquellos secretos se deshilachaba más. Sin embargo, un nuevo temor comenzaba a instalarse, ¿había más oculto en esa revelación de lo que creían? Lo que habían descubierto podía ser solo la punta del iceberg. La tensión volvió a aumentar, la sala se convirtió en un mar de inquietud, y Miguel sintió que las olas de un tsunami se acercaban, dispuestas a aplastarlo todo a su paso. ¿Podía su hermano haber activado una cadena que los llevaría de vuelta al lugar más oscuro? ¿Y qué otras verdades estaban ocultas bajo las sombras de los secretos revelados del pasado? El juez miró a Pedro, pero también a Miguel. Debemos aclarar esto, murmuró el juez justo cuando una puerta se abrió detrás de él, y una figura conocida entró, echando una nueva sombra sobre la sala. Esto apenas comienza, pensó Miguel, sintiendo que una nueva ola de emociones se desataba a su alrededor. ¿Quién era? ¿Y qué estaba dispuesto a revelar? La verdad apenas estaba despertando, y ahora pintaba un horizonte sombrío. La figura que había irrumpido en la sala era inconfundible, era Carla, la periodista que había estado investigando la conexión entre David Montalvo y el oscuro entramado que rodeaba la vida de Pedro. Su presencia trajo consigo una combinación de alivio y tensión, como si un rayo de luz hubiera iluminado la habitación que, hasta ese momento, se había sumido en la penumbra. Carla,
exclamó Miguel, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras de ella en el pasado, sus artículos destapando la verdad, siempre habían parecido lejanas. Ahora, en ese momento de desesperación, se sentía como un último salvavidas. El juez frunció el ceño. Señorita, ¿tiene algo que aportar a este proceso? Carla asintió con determinación y se acercó al estrado, el murmullo de la sala sofocándole el sonido. Lo siento por interrumpir, pero lo que Pedro ha dicho es solo una parte de la verdad. David Montalvo no solo está detrás de este caso, él ha estado operando bajo la mirada invisibilizadora de muchos. Mis investigaciones han revelado contactos, amenazas, y un patrón que se extiende mucho más allá de lo que imaginamos. Un escalofrío recorrió la sala, Miguel podía sentir la atmósfera pesada transformándose en una tormenta eléctrica. Las revelaciones de Carla empujaban las piezas del rompecabezas hacia su lugar, echando luz sobre lo que había estado oculto durante tanto tiempo. ¿Y cuál es su conexión con Pedro?, preguntó Tempestad, su voz fría y desafiante. Pedro fue un testigo clave, pero si no fuera por su valentía al dar este paso, tal vez nunca sabríamos cuán profundo llega el tentáculo de Montalvo, afirmó Carla. Su mirada se centró en Miguel, buscando conectar con él de alguna manera. Hay más que deben saber, el hijo de Montalvo, Javier, está involucrado. Estoy segura de que tienen vínculos con el grupo del que hablaba Pedro. Las palabras de Carla resonaron en la mente de Miguel como campanas de alarma. Javier Montalvo. Su nombre había sonado en conversaciones lejos de las sombras, siempre como una presencia temida, nunca realmente vista. ¿Cómo estaba eso relacionado con el destino de su hermano y el de sus familias? Si esto es cierto, entonces deberíamos actuar con rapidez, soltó Miguel, sintiéndose cada vez más empoderado con la urgencia de la situación. Pedro habló ante el tribunal, pero todavía hay muchos que no han dicho nada, por miedo o indiferencia. El juez, con los ojos de acero, revisó la información con seriedad creciente. Se necesita una prueba concreta. Cualquier declaración que no esté respaldada por hechos se tendrá que desestimar, dijo mientras su voz resonaba en la sala inquebrantable. Pero la inquietud en su rostro sugería que también estaba comenzando a medir la gravedad de las revelaciones. Pedro apretó los puños, su mirada ardía de determinación. Lo que Carla dice es cierto. David Montalvo no se detendrá hasta que su secreto esté enterrado para siempre. Debemos unirnos y exponer la red que ha creado. Una extraña esperanza comenzó a germinar en el corazón de Miguel. Las palabras de su hermano y la información de Carla podrían ser la clave para desarticular la peligrosa trama que los había atrapado. Pero, al mismo tiempo, una nueva preocupación crecía. El poder de Montalvo no sería fácil de desafiar. La sala estaba en un silencio expectante, cada uno esperando su turno para hablar. Miguel se giró hacia Pedro, intentando transmitirle un poco de la fuerza que él necesitaba. No estás solo, Pedro. Vamos a sacar esto a la luz, no importa cuán difíciles sean los caminos que nos esperan. Delante de todos, los murmullos regresaron. Algunos ojos miraban con dudas, otros con esperanza. Sin embargo, algo más pesaba en el aire, la posibilidad de que David Montalvo, al enterarse de las revelaciones, pudiera intentar silenciarlos para siempre. De repente, las puertas de la sala se quedaron abiertas y una figura sombría se asomó, observando cada una de sus reacciones. Miguel sintió un escalofrío frío deslizarse por su espalda. La mirada penetrante de su peor miedo se dirigió hacia ellos. Era Javier Montalvo, y había llegado para hacer frente a las consecuencias de las decisiones que se estaban tomando. Esto no ha terminado, pensó Miguel, mientras las sombras de un enfrentamiento inminente comenzaban a cernirse sobre ellos, dejando claro que el verdadero caos apenas estaba empezando. El impacto de la llegada de Javier Montalvo reverberó en la sala como un trueno. Todos los ojos se centraron en él, buscando respuestas, buscando señales.
La expresión de Javier era una mezcla de arrogancia y desdén, como si se sintiera completamente a gusto en aquel espacio de tensión, como si estuviera acostumbrado a controlar el escenario. Miguel sintió que el aire se volvía denso. La mirada de su hermano Pedro se endureció al ver la figura de Javier avanzar hacia ellos, la sombra de la injusticia acompañándole. Era evidente que Javier no iba a permitir que el coraje de su hermano y la insistencia de Carla arruinaran el mundo que había construido, ese mundo edificando una mentira sobre el sufrimiento ajeno. ¿Y qué tenemos aquí? Una pequeña reunión familiar, no, dijo Javier, su voz era una crisálida de gélidas risas. ¿Acaso creyeron que podían hacer esto sin consecuencias? Estoy aquí para recordarles quién realmente lleva las riendas. Miguel apretó los dientes, sintiendo ebullición en su interior. Lo que llevas haciendo es ilegal, Javier. Ya no puedes seguir escondiéndote en la sombra de tu padre. ¿Ilegal? ¿O moralmente cuestionable? Javier sonrió, provocador. Pero, ¿quién decide lo que es moral? Su verdad no es nada sin pruebas. Estoy seguro de que a nadie le interesa lo que dicten testigos como tú, Pedro. El temor se convirtió en rabia en el corazón de Miguel. Sabía que aquellos comentarios eran solo un intento de intimidar. Ese ciclo de abuso y miedo debe acabar. Este tribunal tiene el poder para parar todo esto. Miró a Carla, buscando en sus ojos un poco de la determinación que él anhelaba. Has hablado de valentía, sobre actuar, pero ¿están listos para las verdaderas consecuencias? La sonrisa de Javier se desvaneció por un instante y su mirada se volvió más intensa. Todo lo que han descubierto, este juego que quieren jugar, podría ponerlos a todos en peligro. Un murmullo de inquietud recorrió la sala. La sensación de que algo irreversible estaba a punto de suceder creció con cada segundo. Nosotros no tenemos miedo. La voz de Pedro resonó con fuerza, como un eco de desafío. Estamos aquí para luchar, para sacar a la luz lo que has estado ocultando. Esto no se trata solo de nosotros, se trata de las vidas que has arruinado. La valentía es solo una palabra si no tienen cómo respaldarla. Javier se acercó, suficientemente cerca para que el aliento de su desprecio alcanzara a Pedro. Así que piensen bien en su próximo movimiento, porque yo no estoy solo en esto. Miguel sintió el sudor frío en su espalda cuando Javier dio unos pasos atrás, asegurándose de mantener el control, como un depredador acechando. Vastamente, el peso de su amenaza quedó reflejado en las miradas de los presentes, suspiros de incertidumbre flotaron en el aire. Fue entonces que el juez, que había estado observando en silencio, se levantó repentinamente. La sorpresa recorrió a todos como un relámpago. Basta. Este tribunal no permitirá que las intimidaciones continúen aquí dentro. Su voz era firme, pero Miguel podía notar un leve temblor tras las mismas palabras. El poder implicado en aquella situación era abrumador. ¿Qué va a hacer, juez? ¿Defender la verdad o la corrupción?, incitó Javier, veloz como un lince al notar la vacilación del magistrado. La desconfianza en el ambiente era palpable. Miguel sentía el pulso acelerado en su corazón. La balanza de justicia amenazaba con inclinarse hacia un lado que ya habían venido a desafiar. Todo lo que habían revelado estaba en juego, la vida de su hermano, su lucha, su comunidad. Esto es solo el principio, murmuró Carla, su voz entrecortada pero plena de convicción. Entonces, un estruendo resonó fuera del tribunal. Un grupo de personas irrumpió, visiblemente alterados, portando pancartas con las palabras justicia para todos. Miguel se volvió, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Quiénes son?, preguntó, y en su interior un destello de esperanza creció para contrarrestar la amenaza que representaba Javier. La multitud, cada vez más ruidosa, se acercaba, la situación se tornaba cada vez más caótica. El futuro de todos estaba en juego y Miguel sabía que estaban a un paso de descubrir la verdad que podría liberarles o condenarles. ¿Qué harán ahora?,
pensó mientras la escena se desbordaba de emociones, una tormenta de posibilidades y un nuevo giro que podría cambiarlo todo. Miguel sintió el peso de la multitud que comenzaba a llenar la sala, creando un nuevo aire de determinación que contrastaba con la sombra de desconfianza que Javier había dejado. Escuchó gritos de apoyo que resonaban con fuerza, cada uno elevando su esperanza. A su lado, Pedro parecía más decidido, su postura erguida como un roble ante un vendaval. Justicia. Justicia, gritaba la gente. Cada voz era un clamor, un grito colectivo que demandaba un cambio. Miguel sintió que aquellas palabras se mezclaban con su propio pulso, latiendo como un tambor en su pecho. Se volvió hacia la ventana, donde los colores de las pancartas reflejaban una lucha más grande que ellos, una lucha por la verdad. Javier, visiblemente alterado, miraba a su alrededor mientras la multitud invadía el espacio. ¿Qué creen que lograrán con esto? Esto no es un circo, es un tribunal, dijo, buscando recuperar el dominio. Sin embargo, su rabia solo intensificó la determinación de aquellos que se habían levantado en protesta. Es nuestro tiempo de hablar, Javier, gritó Carla, alzando la voz por encima del bullicio. Ya no podemos quedarnos en silencio. Tu juego llegó a su fin. Miguel notó que su voz resonaba con una seguridad que ya había estado esperando, un eco de la lucha que llevaban por dentro. El juez, observando a la multitud, parecía indeciso. Una parte de él quería detener el tumulto, pero los murmullos de los presentes empezaron a calar en su interior. En un momento de aplastante silencio, volvió a mirar hacia el estrado, donde su poder se había visto cuestionado. La pregunta aún giraba en el aire, ¿estaría dispuesto a arriesgarlo todo por el miedo a Javier? Poco a poco, el juez fue sacudido. Este tribunal aquí reunido tiene la responsabilidad de servir a la justicia, y eso significa escuchar a quienes han sido silenciados, dijo, esta vez con más firmeza. Miguel sintió un atisbo de esperanza. La balanza empezaba a inclinarse. Entonces, Javier lanzó un grito desgarrador que resonó entre la multitud. No tienen idea de lo que están haciendo. Todo puede derrumbarse. Cada uno de ustedes puede perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. La multitud, sin embargo, no retrocedió. Lo que había comenzado como un murmullo de temor se convirtió en un coro de voces que exigían por equidad y verdad. Justicia para todos. Justicia para todos. Esta vez, las palabras sonaban más fuertes, incluso ante la amenaza que destilaba Javier. Una mujer del grupo dio un paso adelante, portando una fotografía desgastada en su mano. Esto es lo que has destruido, Javier. Las vidas que dejaste atrás. Ya no tenemos miedo de mostrarlo. Miguel dio un paso hacia ella, su corazón latiendo fuerte. En la imagen, había rostros familiares, perdidos en las sombras que Javier había creado. Recordó sus historias, sus luchas. Esto es lo que se necesita. La verdad, exclamó Pedro, enardecido por lo que veía. El juez, sintiendo el cambio en el aire, miró a Javier. Si hay pruebas, deben ser presentadas aquí. Es nuestro deber tomar en cuenta la voz de los oprimidos. La atmósfera se cargó de tensión, cada mirada fija sobre Javier, buscando su reacción, su estrategia. Miguel notó que los ojos de Javier centelleaban con furia y desafío. No podía dejar que eso terminara allí. Javier, no puedes seguir así. Las consecuencias de tus acciones alcanzarán no solo a tu familia, sino a toda la comunidad. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Un silencio, un instante. Javier desató una risa cínica, otra vez en el papel de estratega. Solo recuerden una cosa, todo tiene un precio. Miguel sintió una punzada de dudas, pero no podía rendirse. Con un profundo suspiro, se aferró a la certeza de que aquello podría cambiar todo. Estamos dispuestos a pagarlo. La decisión de encarar a Javier era un paso hacia un nuevo horizonte. Y sabía que desde ese momento,
el rumbo de su historia cambiaría irremediablemente. Pero justo en ese instante, un estruendo resonó por la puerta del tribunal. Miguel se giró, sintiendo que su corazón se dislocaba. ¿Qué más podría pasar?, pensó, la inquietud arremetiéndose en su interior. La puerta se abrió con violencia para dejar paso a un grupo de personas encapuchadas. En sus manos, sostenían documentos, evidencias que podrían arrasar con todo. El murmullo de la sala se detuvo, y las miradas se concentraron en aquella inesperada irrupción. Javier palideció, y Miguel sintió que la tensión se volvía eléctrica. ¿Serían estas evidencias la pieza clave que habían estado esperando? ¿Hasta dónde llegaría Javier para protegerse? El clímax estaba cerca, y el futuro de todos dependía de lo que aquel grupo revelara. La sala del tribunal había alcanzado una temperatura insoportable. La tensión era palpable, como un arco tensado al borde de romperse. El grupo encapuchado, con una presencia amenazante, avanzó hacia el estrado. Miguel sintió que su corazón se aceleraba, cada latido resonando como un tambor de guerra. ¿Qué revelaciones estaban a punto de hacer? Uno de ellos, que parecía liderar al grupo, desenfunda un documento, la calma en su rostro contrasta con el pánico en las miradas de los presentes. Traemos las pruebas que cambiarán el curso de este juicio, declaró con voz firme. Las palabras brotaron como un torrente esperando liberarse, y la sala devoró cada sílaba con ansias. Javier, antes seguro y provocador, se quedó inmóvil, su arrogancia diluyéndose como la sombra ante la luz del amanecer. Las miradas se volvieron hacia él, y Miguel pudo ver el miedo que comenzaba a despuntar en su rostro. ¿Qué es esto?, preguntó, su tono lleno de incredulidad y una pizca de desesperación. Todo se relaciona con la red de corrupción y manipulación detrás de tus acciones, Montalvo. Documentos que demuestran no solo tu culpabilidad, sino la complicidad de otros. Se acabó el tiempo, y las fugas han comenzado, dijo el líder encapuchado mientras mostraba archivos que detallaban transacciones oscuras y conexiones con figuras relevantes de la política. La sala estalló en murmullos. Miguel sintió que una chispa de esperanza empezaba a encenderse en su interior. Esto podría ser el momento decisivo. Miren esto. El líder agitó un informe frente a la audiencia. Cada una de estas pruebas tiene validez, están firmadas y selladas, registradas por múltiples ojos. Lo que Montalvo ha estado haciendo no se puede ocultar más. La mirada de Miguel encontró a su hermano Pedro, que, en ese mismo instante, parecía un volcán a punto de erupcionar. Con determinación, Pedro se levantó y se acercó al estrado. Esto es solo una parte de la verdad. Aún hay quienes están en peligro. No solo de mi familia, sino de todos aquellos que han sufrido a causa de Montalvo y sus manipulaciones. Necesitamos actuar. Ahora. Un alboroto recorrió el tribunal. La llegada de esas pruebas era como un rayo iluminando la oscuridad, y Miguel sintió que el peso en sus hombros se aligeraba, aunque la incertidumbre seguía presente. La figura de Javier se transformaba, de depredador a presa. El juez, aún con la suficiente autoridad, ordenó silencio. Estos documentos deben ser examinados de inmediato. No podemos ignorar la relevancia de esta nueva evidencia. Se movía con cierto nerviosismo, consciente del volcán que podría desatarse si la verdad realmente emergía. Las voces en la sala se convirtieron en un zumbido inquietante. La presión era intensa mientras el grupo de encapuchados entregaba los documentos a los oficiales y comenzaba a exponer la trama. Se habló de sobornos, de figuras públicas y de un secreto que parecía extenderse por redes invisibles, una colcha de ira y temor que ahogaba a muchos. Siempre hay un precio por la verdad, dejó escapar Javier, desentendiéndose por completo de las consecuencias que lo rodeaban. Pero no todos están dispuestos a pagarlo. Entonces haremos lo que sea necesario, replicó Miguel, sintiendo cada vez más la conexión de su lucha con sus antepasados, una herencia de valentía. No podían retroceder. Si es la verdad,
debemos darla a conocer. Por nuestra gente, por mi madre, por todos los que han sufrido injusticias. Una energía de unidad llenó la sala, y algunos en la comunidad empezaron a alzar sus voces de apoyo. Justicia. Justicia. Gritaban, llevando con ellos el eco de sus propias historias de lucha. El grupo encapuchado sonrió levemente, como si supieran que las fuerzas del cambio estaban a punto de agitar el aire. Sin embargo, también sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. Miguel vio cómo armaban un plan, y el fuego en su corazón se avivó. Minutos después, el juez declaró un receso para que el nuevo material pudiera ser revisado. Cada uno de los presentes sentía que se encontraba en la cúspide de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Miguel miró a su hermano Pedro, un corazón envalentonado y una nueva dirección clara. Mientras salían de la sala, una marejada de murmullos y emoción estalló, y el aire parecía vibrar con la promesa de cambios. Fue allí, en medio del caos, que Miguel comprendió que la verdad no solo se trataba de absoluciones, se trataba de coraje, de conexión, de una comunidad levantándose por lo que era correcto. Fuera del tribunal, vieron a la multitud esperando, unida en torno a la causa. En los rostros de aquellos amigos y familiares, Miguel vio la medida del sacrificio, del amor y de la posibilidad de justicia. Hoy comenzamos una nueva historia, dijo Pedro con firmeza, a su lado. Ninguno de nosotros está solo en esto. Volvió a mirar al edificio del tribunal, donde antes había sentido el peso del miedo. Ahora, con cada paso que daban, sentía que un nuevo capítulo se forjaba, uno donde la verdad y el amor se alzaban por encima de la tiranía y el miedo. El camino sería largo y difícil, pero no permitirían que nada los detuviera. Vamos juntos, exclamó Miguel, levantando la voz. Hoy luchamos por la verdad, hoy luchamos por nuestra libertad. Y nada nos parará. Las voces de sus compañeros se entrelazaron alzándose en un canto único, resonando en el aire como una promesa de lo que vendría. De repente, sentía que su espíritu se renovaba con cada palabra compartida, a medida que el sol comenzaba a ocultarse, iluminando sus rostros y proyectando sombras detrás de ellos. Miguel supo que habían dado los primeros pasos hacia la libertad, la justicia y la sanación. Lo que había empezado como un juicio se convertiría en una gran saga de redención y valentía, donde las voces apocadas finalmente resurgirían, listas para ser escuchadas. Y el futuro, más allá de las sombras, comenzaba a brillar con la promesa de esperanza. Necesitas suscribirte ahora para ser parte de estas historias que inspiran y transforman vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas lo vean. Comenta tus pensamientos y emociones sobre este final apasionante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta increíble transformación y caminar hacia la verdad juntos. Estamos en esto juntos.